Buenos días. Si tienen sus Biblias, vamos a leer lo que es Mateo 9. Si prefieren leerla ustedes, pues aquí nada más adelante en el video, en lo que yo leo. Pero bueno, si prefieren escucharme a mí y mi melodiosa voz, ahí voy a estar leyendo en Mateo 9, que es lo que sigue ahí de esta serie que hemos estado viendo de todo lo que es el Evangelio según Mateo. El capítulo 9 dice así: subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose, el paralítico se fue a su casa, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: ven tras mí. Levantándose, lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan. El vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Mientras Jesús le decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose Jesús lo siguió y también sus discípulos. Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando había echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Al irse Jesús de ahí, 2 ciegos lo siguieron gritando: hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos, diciendo: hágase en ustedes según su fe. Y se les abrieron los ojos. Y Jesús les advirtió rigurosamente: miren que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Al salir ellos de ahí, le trajeron un mudo endemoniado. Después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban y decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Bien, en lo que fue la semana pasada,
mencioné que pues tanto el capítulo 8 como el capítulo 9 pues están hablando acerca de la autoridad de Jesús y cómo esta autoridad de él pues se ve en práctica. Así que pues bueno, este capítulo 9 continuamos con esa idea en mente. Pero creo que debemos de aclarar un poco pues la idea acerca de autoridad. Porque pues esta palabra pues digamos ya está bastante quemada. En el país que vivimos, por ejemplo, pues sabemos que autoridad pues usualmente pues nos trae estas ideas a la mente, por ejemplo, como policías corruptos o políticos corruptos, gente que está en el poder y que utiliza ese poder para oprimir a los que de por sí pues tal vez ya están necesitados, ¿no? Es gente que está abusando de poder. Decimos autoridades y automáticamente pensamos en este tipo de corrupción. Hay países en donde autoridad pues tal vez puede significar algo incluso peor que lo que pues, nosotros aquí en México experimentamos. Pero la idea es que usualmente cuando nosotros pensamos en autoridad, pues pensamos en esta gente que tiene pues el poder de hacer lo que se le pega la regalada gana y que tiene gente detrás de ellos que pues les dan todavía más el poder de hacerlo, ¿no? Entonces la palabra autoridad pues usualmente la relacionamos con poder, y usualmente poder pues significa fuerza, y fuerza pues usualmente se ejerce de una forma violenta sobre otras personas. Por eso no nos gusta mucho la palabra autoridad. Y entonces, ¿qué significa autoridad en referencia a Jesús? Porque obviamente pues lo que él está haciendo no se parece mucho a lo que nosotros pensamos que es autoridad. Y aquí en lo que es el Evangelio de Mateo pues vemos que se utiliza mucho pues esta palabra, ¿no? Se habla acerca de la autoridad de Jesús. Lo hemos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, tiene autoridad en su enseñanza, vimos hace poco. Después vimos que bueno, tenía autoridad sobre enfermedades. Lo estamos viendo incluso en este capítulo, que incluso a distancia, ¿no? tiene esa facultad de sanar a alguien. Tiene autoridad sobre tormentas, tiene autoridad incluso sobre la muerte, puede resucitar gente. Aquí en este caso incluso vemos que tiene autoridad sobre demonios. Y aquí vemos en este capítulo ahora que también tiene autoridad sobre pues la cosa que solo Dios tiene autoridad, y eso es el perdonar los pecados. La autoridad de Jesús no es para ejercer poder sobre otros, es para restaurarlos. Esta es la gran diferencia entre pues digamos la autoridad que Él tiene con la definición de autoridad que nosotros usualmente tenemos, tal como lo hemos reflejado en lo que pasa aquí con el hombre que está paralizado. Nos dice el teólogo Tom Wright que una mirada al hombre paralizado en su camilla le dijo a Jesús todo lo que necesitaba saber. Esta parálisis era del tipo en el que lo que llamaríamos fuerzas psicológicas había reducido el cuerpo a la inmovilidad. El hombre había hecho algo, quizá muchas cosas, de lo que estaba profundamente avergonzado. Se había metido en un lío, como decimos, y no veía ninguna salida. No solo se sentía culpable, era culpable, y lo sabía. Y poco a poco este sentimiento de culpa le impidió hacer cosas. Luego le impidió mover su cuerpo por completo. Y finalmente sus amigos tomaron su fe y a su amigo en sus manos y lo llevaron a Jesús. La verdad es que no sabemos qué llevó a este hombre a ser paralítico, ¿no? Pero creo que tal vez la sospecha aquí de Tom Wright pues es acertada. Porque primero Jesús busca perdonar sus pecados, luego busca sanar, ¿no? su físico de este hombre. Jesús sabe que si se enfoca en quitar el problema de raíz, pues obviamente los síntomas van a ir desapareciendo. Entonces Jesús primero va y perdona sus pecados, y entonces a partir de eso pues le da una nueva vida. Aquí comenzamos a ver un patrón en el ministerio de Jesús. Como alguien con autoridad, no solamente viene a lidiar con la opresión causada por Roma en este caso, sino a lidiar con una opresión más profunda
y más oscura, que es causada por el mal mismo. Viene a retar al resultado mismo del mal. No solamente en este caso una parálisis como la de este hombre, sino está retando a la muerte misma. Es por eso que, si se dan cuenta, en este capítulo, ahorita que lo leímos, y si no, pues pónganle pausa y vuelvan a leerlo, pero si se dan cuenta, se utiliza la palabra levantar varias veces. Y esta palabra no solo es en referencia a pues simplemente pararse, sino es una palabra que se utiliza en referencia a resurrección. Cada acto de restauración de Dios es una resurrección. Y de pronto, bueno, pasa la historia del paralítico y viene la historia acerca de Mateo. Y suena como que, bueno, se está encajando esta historia en medio de algo que no tiene nada que ver, ¿no? Hemos estado viendo varias sanaciones. De repente viene la historia de Mateo. Y pues puede que parezca un poco raro para nosotros, ¿no? Pero sería raro solamente si pensamos que el punto importante en estas historias son las sanaciones. Y eso sería, pues obviamente, un error. Como mencioné la semana pasada, el punto de estas historias no son las sanaciones, sino las restauraciones. Y Mateo también necesitaba ser restaurado. No necesariamente él tenía un problema físico de salud, pero sí necesitaba restauración. Muchos movimientos revolucionarios se levantan en cada generación. A los que ya llevan viendo varias generaciones saben esto. Cada generación hay un movimiento revolucionario por ahí, y todos pues vienen con esta idea, ¿no?, de que van a cambiar el mundo que está a su alrededor. La mayoría, pues bueno, pasan y no se cambia nada en absoluto. Pero en el caso de Jesús y su movimiento, cuando él dijo que iba a cambiar el mundo, realmente tenía la intención de hacerlo y realmente lo estaba haciendo. En el caso de Mateo lo vemos ahí ejemplificado. Como un recaudador de impuestos, Mateo era considerado un traidor a los judíos. Tú eras pues lo peor de lo peor. Por eso los fariseos categorizaban a los recaudadores de impuestos como pecadores. Lo ven aquí en este capítulo, cuando cuestionan, ¿no? ¿Por qué Jesús está comiendo con recaudadores de impuestos y pecadores? O sea, son la misma categoría, ¿no? Mientras que los líderes religiosos del tiempo de Jesús se mantenían en algún tipo de, digamos, cuarentena, ¿no? Ahorita que estamos con esta pandemia. Los líderes religiosos se mantenían en un tipo de cuarentena, se alejaban lo más posible de pecadores, en este caso pecadores y recaudadores de impuestos. Jesús, por otro lado, se veía a sí mismo como un doctor que cura, pues obviamente, enfermos. Y un doctor no puede quedarse en cuarentena, tiene que salir a curar. Y precisamente por eso Jesús está comiendo con ellos, con gente como Mateo. Aquellos que han sido exiliados de entre su gente por cobrar impuestos también necesitaban restauración. Los hacían a un lado como si fueran enfermos. Ellos necesitaban ser restaurados. Entonces imagínense el shock en Mateo, ¿no? Cuando llega este maestro y le dice: ven tras de mí, sígueme. Nuevamente aparece aquí la palabra levantar, ¿no? Mateo se levantó. Mateo experimentó una nueva vida a partir de este momento. El viejo recaudador de impuestos murió y nació un apóstol de Jesús. Esto nos lleva pues incluso a una pregunta personal, ¿no?, a nosotros. ¿Estamos realmente viviendo en ese nuevo mundo nosotros? ¿O nos estamos regresando a nuestra antigua forma de vida? Que pues la verdad estábamos muchos a veces más cómodos ahí. ¿Dónde estamos? Mateo pudo haberse regresado a su antigua vida. Ganaba buen dinero ahí, pero había algo mejor. Nosotros también tenemos que entender eso, ¿no? Y hablando de cuarentena, un judío usualmente pues se mantendría lejos pues de un enfermo o un muerto, ¿no? Lo hemos mencionado antes. A menos que, bueno, de plano fuera alguien de la familia. Y precisamente ellos se mantenían alejados de ellos, se mantenían en este tipo de cuarentena, o mantenían a esta gente en cuarentena, alejados de los sanos, para precisamente ellos mantenerse puros. Y en lo que aquí Mateo nos cuenta a continuación, pues vemos que Jesús está siendo tocado, o él mismo toca a este tipo de personas que
contaminan, digamos, a otros, ¿no? Pero primero vamos a lo primero. Viene este oficial desesperado a postrarse ante Jesús para pedirle este milagro, ¿no? Se murió su hija y él quiere que pues, él haga algo al respecto. Y esto es raro, no solamente por lo que está pidiendo, sino por la acción de este hombre. Usualmente una persona como él, que es un oficial, iba a mantener su dignidad, especialmente rodeado de gente. Él iba a mantener su dignidad, tenía un estatus social que preservar. Pero este hombre, pues literalmente le vale chetos eso. Su hija se ha muerto y él necesita ayuda. Necesita que esta niña resucite. Entonces él se postra delante de alguien. Algo que un oficial pues no haría, ¿no? Pero mientras este hombre desesperado está pidiendo ayuda de Jesús, sucede una pausa aquí en la historia que nos deja en suspenso. ¿Qué va a pasar con la hija de este señor? Se nos interrumpe esa historia con esta mujer que lleva, nos dice aquí el versículo, ¿no? 12 años ya con este flujo de sangre. Y bueno, esta mujer se acerca y toca el borde del manto de Jesús. Quiero que sepan otra vez, como mencioné antes, al ella ir tocando a otros, empujándolos para abrirse camino para llegar hasta Jesús, ella sabe que está haciendo impuros a todos por irlos tocando, y sabe que al llegar a tocar a Jesús, pues bueno, en la mentalidad de ellos, ella va también a ser impuro a Jesús. Pero aquí la historia que nos cuenta Mateo, bueno, pasa algo diferente, pasa algo distinto, pasa lo opuesto. En lugar de que su impureza de ella infecte a Jesús, la pureza de él le infecta a ella. Algo interesante aquí también es la palabra que usa Mateo para referirse a sanar. En lo que es la Nueva Biblia de las Américas, que es la que leí yo hace ratito, desgraciadamente utiliza la palabra sanar. La Reina Valera 1960 aquí tiene la palabra salvar, lo cual es una mejor traducción aquí en esta palabra. Porque la palabra que está utilizando ahí es salvar. Y cualquier cristiano de los primeros siglos vería la importancia de esa palabra en esta situación, porque vería en este ejemplo de esta mujer, y obviamente de los demás ejemplos que está sucediendo entre estos dos capítulos, que lo que Jesús está haciendo precisamente es rescatar al mundo. Su obra estaba salvando al mundo pues de cualquier cosa que la corrompe y la destruye. Entonces esta mujer no solamente está experimentando sanación, literalmente Jesús está salvando a esta mujer del problema pues que ha traído el pecado, que es precisamente enfermedades, es precisamente muerte. Pero después del suspenso que aquí nos da Mateo con la historia de esta mujer, volvemos a la hija del oficial. Y noten nuevamente la palabra levantar. Aquí literalmente pues sí se está hablando de la resurrección de esta mujer, de esta niña. Pero Mateo precisamente utiliza esta palabra en los otros casos para que entendamos que el trabajo de restauración de Dios es una nueva vida para el restaurado. Es una resurrección, tal como lo vemos en el bautismo, ¿no? Morimos a nuestro viejo hombre y resucitamos a una novedad de vida. Y luego llegamos aquí a la historia de la curación de 2 ciegos, ¿no? y un mudo. Noten nuevamente las referencias de Jesús como rey. Le gritan, hijo de David. Y obviamente esta frase, hijo de David, pues se refiere al rey David. Entonces están diciendo, Jesús es el descendiente del rey David, al que le corresponde el trono. Y así como en los otros casos, pues obviamente aquí el punto otra vez no es la sanación en sí, sino la restauración de estas personas. Pero nada impacta tanto a la gente como cuando en este caso Jesús cura a los endemoniados. Incluso esto lleva a los fariseos a acusarlo de echar demonios en nombre de Satanás, ¿no? Está utilizando el poder de Satanás para echar demonios fuera. Y esto tal vez nos lleva incluso a nosotros a esta pregunta, ¿no? ¿Quién es el enemigo? Aquí pues directamente para ellos, obviamente Roma era uno de los enemigos principales, ¿no? Porque eran el imperio que los estaba oprimiendo.
los ricos, ¿no? Eran otro de los enemigos que ellos hubieran estado viendo usualmente también, ¿no? Oprimiendo a aquellos que de por sí ya son pobres. Obviamente la gente que colabora con ellos también son el enemigo. En este caso, gente como Mateo están cobrando impuestos para el enemigo, que es Roma. Pero ¿quién es el verdadero enemigo? ¿Quién es el poder detrás de todas estas cosas? La respuesta que nos da aquí Mateo pues es Satanás, el mal, lo que está buscando detener o destruir el trabajo de Dios, aquello que está previniendo que seamos nosotros santos y que seamos justos, lo que previene que seamos rescatados del sufrimiento por el que pasamos. Pero junto con esta respuesta viene otra pregunta que probablemente es, pues digamos, un poco más fuerte. ¿Quiénes de nosotros somos secretamente trabajadores de Satanás? ¿Cuántos de nosotros secretamente estamos trabajando para él? Estamos trabajando para el mal. Estamos nosotros frenando que otros sean cristianos. Estamos frenando que otros sean santos y justos. Estamos frenando o destruyendo incluso pues las cosas que Dios creó. Jesús en una ocasión dijo que el que no lo ayuda a recoger solamente desparrama. En otras palabras, si no estás ayudando a edificar el reino de Dios en la tierra, así como en el cielo, pues estás trabajando para destruirlo. Son las únicas dos opciones que hay. O ayudas a construir o ayudas a destruir. Es decir, puede que secretamente para ti, que tú no sepas, estés trabajando para Satanás. Dice Jesús en este capítulo que la cosecha es mucha, pero pues que los obreros son pocos. Y nos pide que oremos a Dios para que envíe obreros a su cosecha. Pero esa oración no es pues con la esperanza de que a ver si Dios manda a alguien para que pues haga su obra. Esta oración que Jesús pide que hagamos es precisamente para que a nosotros nos caiga el 20 de que nosotros somos la respuesta a esa oración. Nosotros debemos ser los obreros de la cosecha de Dios. El autor Søren Kierkegaard describió en una ocasión: la persona de mentalidad terrenal piensa e imagina que cuando ora, lo importante, aquello en lo que debe concentrarse, es que Dios oiga lo que está orando. Y, sin embargo, en el verdadero sentido eterno, es justo lo contrario. La verdadera relación en la oración no es cuando Dios oye lo que se pide, sino cuando la persona que ora sigue orando hasta que es ella la que oye, la que escucha lo que Dios pide. Analicen el entorno que los rodea. ¿Cuál es la cosecha que está lista hoy? ¿Cuál debe ser tu oración? ¿En qué forma puedes tú responder a esa oración? ¿Estás trabajando para cosechar la obra de Dios o estás estorbando o estás destruyendo? Cuando contestemos estas preguntas, vamos a descubrir cómo formamos parte de la respuesta de Dios. Nos dice ahí 2 Corintios 5, 18 y 19. Todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así como Jesús tenía la autoridad de restaurar y de reconciliar, a los cristianos se nos encomienda hacer lo mismo. Quiero que reflexionen en esta pregunta y con eso termino este mensaje. ¿Cómo estás ayudando a que otros encuentren la restauración y la reconciliación? ¿Estás ayudándolos o estás destruyendo, estás desparramando, los estás desviando? Solamente hay dos opciones. Si no estás ayudando a edificar el reino de Dios, entonces estás ayudando a destruirlo. Analicen su vida cada quien, vean si están ayudando a edificar el reino, y si no, pues bueno, ya saben que están destruyendo. Pero para eso es el arrepentimiento, para regresar al camino correcto y empezar a edificar. Que Dios los bendiga.